Tu educación destruyó tu cerebro. No metafóricamente, no parcialmente, sino que literalmente aniquiló las habilidades de pensamiento con las que naciste. Y un físico llamado Richard Feynman documentó exactamente cómo sucedió. Bienvenido a Chispa Ciencia, el lugar donde desvelamos cómo tu propia educación podría haber dañado tu cerebro. Brasil, 1952. Un profesor de Cornell entra en un aula en Río de Janeiro. Los estudiantes pueden recitar las fórmulas de mecánica cuántica a la perfección. Obtienen las mejores calificaciones en cada examen. Todos y cada uno de ellos aprueban con notas altas. Entonces Feynman hace una pregunta. Si la luz se refleja en el agua, ¿en qué dirección está polarizada? Silencio. Ningún estudiante lo sabe. Lo habían memorizado todo y no habían entendido nada. No eran estudiantes que fracasaban, estaban teniendo éxito exactamente como el sistema medía el éxito. Podían recitar definiciones palabra por palabra, resolver problemas de libros de texto y aprobar todos los exámenes de la universidad, pero no podían aplicar un solo concepto al mundo real. Esto no era un problema de Brasil ni una mala enseñanza. Esto era educación exitosa. Y es exactamente lo que te pasó a ti. Pasaste 12 años en la escuela, 4 más en la universidad, quizás años adicionales en programas de posgrado, miles de horas, decenas de miles de dólares. Y esto es lo que no puedes hacer, explicar los conceptos básicos de tu propio campo a un niño curioso de 12 años sin recurrir a la jerga. Aplicar lo que estudiaste a problemas reales sin buscar la respuesta en Google. O generar ideas originales en lugar de recitar lo que las autoridades te dijeron. Esto no es tu culpa. Tu cerebro funcionaba perfectamente antes de que intervinieran. El mecanismo que destruyó tu pensamiento no es misterioso, está documentado. Y una vez que lo veas, comprenderás por qué te cuesta tanto y por qué nunca fue tu inteligencia. Fue su método, la mentira que te vendieron. La educación te enseña a pensar, ¿verdad? La verdad que Feynman expuso es que la educación te entrena para dejar de pensar y empezar a actuar. Hay una diferencia. Antes de la escuela, los niños preguntan por qué constantemente. Exploran, prueban, cuestionan la autoridad de forma natural. Un niño de 5 años ve una afirmación e inmediatamente pide pruebas. Les muestras un truco de magia y exigen saber cómo funciona. Les dices que algo es cierto porque un adulto lo dijo y se mantienen escépticos. Entonces, comienza la educación. En la universidad, esos mismos seres humanos se sientan en silencio en las salas de conferencias. Memorizan lo que les dicen las autoridades. Nunca se cuestionan si se conecta con la realidad. Optimizan para las calificaciones, no para la comprensión. Han aprendido la lección más importante que enseña la educación: la obediencia disfrazada de inteligencia. Esto no es madurez, es un daño cerebral y es intencional. Feynman vio esto claramente porque él lo evadió. Mientras sus compañeros del MIT memorizaban fórmulas de los libros de texto, Feynman lo derivaba todo desde cero en sus cuadernos. Mientras sus colegas aceptaban las opiniones de expertos sin verificación, Feynman las probaba personalmente, incluso si eso significaba avergonzar a personas poderosas. Mientras otros premios Nobel hablaban con una jerga impenetrable que impresionaba a los administradores, Feynman podía explicar la mecánica cuántica a estudiantes de primer año que realmente la entendían después. La diferencia no era la inteligencia. Su coeficiente intelectual era de 125, alto, pero poco destacable para un físico y definitivamente para un premio Nobel. La diferencia era que su cerebro no había sido destruido por el mismo sistema que destruyó el tuyo. Esto no era solo sobre física. La física era solo donde la destrucción se hacía visible. El mismo mecanismo que hizo que los estudiantes brasileños memorizaran sin entender es el mecanismo que te hizo pasar 4 años en la universidad sin adquirir la capacidad de pensar de forma independiente. El mismo sistema que hizo que los comités de libros de texto aprobaran libros en blanco es el sistema que te convenció de que las credenciales equivalen a competencia. Y Feynman no solo lo notó, documentó 3 mecanismos específicos, cada uno verificable. Cada uno sigue operando hoy en cada aula, universidad y programa de capacitación corporativa.
Cada uno destruye activamente las habilidades de pensamiento naturales con las que nacen los humanos. Para entender qué destruyeron y cómo reconstruirlo, necesitamos ver lo que Feynman descubrió cuando intentó enseñar física a estudiantes que el sistema ya había procesado. En 1951, el Centro Brasileño de Investigaciones Físicas invitó a Feynman a enseñar durante un año. Estaban desesperados por construir una cultura científica. Tenían universidades, libros de texto, profesores acreditados, laboratorios. Tenían todo, excepto lo único que importaba: estudiantes que entendieran algo. Feynman llega a Río y entra en su primera clase. Los estudiantes parecen ansiosos, tienen sus cuadernos listos, han hecho la lectura asignada. Según todas las medidas escolares, están preparados. Él empieza de forma sencilla. ¿Puede alguien explicar la luz polarizada? Un estudiante levanta la mano de inmediato y recita de memoria. La luz consiste en campos eléctricos y magnéticos que vibran perpendiculares a la dirección de propagación. Y en la luz polarizada, estas vibraciones están confinadas a un solo plano. Perfecto, palabra por palabra del libro de texto. Entonces Feynman hace la pregunta obvia. Bien, ahora, cuando la luz se refleja en el agua, ¿en qué plano está polarizada? El estudiante se queda mirando, sin decir nada. Feynman intenta con otro estudiante. ¿Puedes darme un ejemplo de luz polarizada que hayas observado en el mundo real? Cara en blanco. Intenta algo más sencillo. Esta fórmula que acabas de recitar, ¿qué predice que verás realmente si miras la luz reflejada a través de un filtro polarizador? Silencio en toda la clase. No eran estudiantes estúpidos. Habían pasado rigurosos exámenes de ingreso para entrar en esa universidad. Podían derivar ecuaciones complejas a pedido. Podían resolver todos los problemas del libro de texto. Estaban teniendo éxito según todas las métricas que el sistema educativo medía. Y no entendían absolutamente nada. Ningún estudiante podía conectar las palabras que habían memorizado con fenómenos reales que pudieran observar. Ninguno podía predecir lo que sucedería en un escenario simple del mundo real. Ninguno podía explicar por qué la fórmula importaba o qué describía. Habían aprendido a manipular símbolos perfectamente. Simplemente no sabían qué representaban esos símbolos. Feynman pasó el año probando diferentes enfoques. Nada funcionó. Al final, dio un discurso a la facultad que no apreciaron, como más tarde escribió en ¿Está usted de broma, señor Feynman? Podían aprobar todos los exámenes, pero no podían aplicar nada de lo que aprendían. No sabían cómo ver la física en el mundo real. Pero aquí está lo que Feynman se dio cuenta y que la facultad no pudo aceptar. Esto no era un problema de Brasil. Había visto exactamente el mismo patrón en el MIT, en Princeton, en Cornell. Los estudiantes estadounidenses tenían la misma enfermedad. Podían recitar, pero no podían aplicar. Podían rendir en los exámenes, pero no podían pensar sobre la realidad. Brasil simplemente lo hizo visible porque el sistema era más nuevo, más tosco, más obvio. Pero el mecanismo era idéntico y sigue funcionando hoy. Esta es la primera forma en que la educación destruyó tu cerebro: la desconexión de la realidad. Tus maestros te hicieron esto sistemáticamente. Cada vez que te recompensaban por recitar la respuesta correcta sin requerir que demostraras comprensión, te entrenaban para separar el conocimiento de la realidad. Y cada vez que evaluaban la memorización en lugar de la aplicación, destruían tu capacidad de conectar conceptos con fenómenos reales. Cada vez que obtenías una A por escribir lo que decía el libro de texto en lugar de predecir lo que sucedería en el mundo real, reforzaban el patrón. Los símbolos importan, la realidad no. Esto explica todo lo que no pudiste entender de ti mismo después de graduarte. ¿Por qué puedes leer un libro de negocios y no recordar nada una semana después? Memorizaste los símbolos, el vocabulario, los marcos, los resúmenes de los capítulos. Nunca los conectaste con tu trabajo real. Los símbolos entraron en tu cerebro, pero nunca tocaron la realidad, así que se evaporaron. ¿Por qué puedes hacer un curso de certificación y aún así sentirte incompetente? Aprobaste el examen reconociendo los símbolos correctos, pero nunca demostraste que podías aplicar el concepto a un problema real. La certificación prueba que puedes memorizar, no prueba nada sobre la comprensión. ¿Por qué tienes un título, pero no puedes explicar tu campo a alguien ajeno a él?
Aprendiste la jerga profesional, los símbolos que usan los iniciados para identificarse. Nunca aprendiste a conectar esos símbolos con fenómenos que cualquiera puede observar. Puedes realizar el ritual, pero no puedes explicar lo que significa. La reparación es sencilla, pero incómoda. El método de Feynman. Después de leer algo, cierra el libro. Describe el concepto con tus propias palabras sin usar la jerga del autor. Luego, predice un resultado específico del mundo real. ¿Qué sucederá si aplicas esto? ¿Qué puedes observar? ¿Qué puedes probar? Si no puedes hacer esto, memorizaste símbolos, no entendiste. Y el hecho de que aprobaras el examen de todos modos, prueba que el examen midió lo incorrecto. Tu costosa educación nunca te enseñó esto, porque enseñarlo expondría lo poco que la educación misma proporcionó. El sistema optimizó para la apariencia del conocimiento. Feynman exigió una comprensión real. Esto produce resultados completamente diferentes. Pero, ¿por qué tus maestros nunca admitieron esto? Porque no podían. Eran productos del mismo sistema. Y Feynman lo probó en 1964, cuando California le pidió ayuda para seleccionar libros de texto. El Estado necesitaba nuevos libros de texto de ciencias para millones de estudiantes. Mucho en juego. Formaron un comité de expertos acreditados. Las editoriales presentaron su mejor trabajo, proceso estándar que usa cada estado. Feynman se ofreció como voluntario porque tenía curiosidad por saber cómo el sistema tomaba estas decisiones. El comité se reúne. Las editoriales presentan sus libros de texto. Portadas hermosas, páginas brillantes, credenciales impresionantes listadas para cada autor. El comité comienza a revisarlos, excepto que no los están revisando realmente. Feynman nota que los otros miembros del comité no están leyendo los libros. Están leyendo los materiales de marketing. Están verificando qué profesores universitarios respaldaron cada libro de texto. Están evaluando la reputación de la editorial. Están comparando credenciales. Están discutiendo todo excepto el contenido real en las páginas reales. Feynman objeta. Le dicen, no podemos leer cada libro a fondo. No hay tiempo. Tenemos que confiar en las recomendaciones de los expertos. Él sigue leyendo de todos modos, libro tras libro, verificando si el contenido tiene sentido, si las explicaciones funcionan, si los problemas enseñan a pensar o simplemente evalúan la memorización. Entonces, una editorial presenta un libro de texto de matemáticas bellamente encuadernado. Avales prestigiosos de 3 profesores universitarios. Múltiples firmas de expertos que garantizan su calidad, publicado por una editorial académica muy conocida. El comité comienza el proceso de votación para aprobarlo para millones de estudiantes de California. Feynman levanta la mano. Me opongo a este libro. El comité pregunta por qué. Porque cada página está en blanco, excepto la página del título. Este libro está completamente vacío. Confusión. Revisan sus copias. Tiene razón. Todo el libro de texto, cada página, está en blanco. La editorial había enviado la presentación temprano para cumplir con el plazo, planeando añadir el contenido real más tarde. Pero las cartas de respaldo eran reales. Las firmas de los expertos eran auténticas. Las credenciales de la editorial eran legítimas. El comité casi había aprobado un libro de texto literalmente vacío porque las autoridades lo avalaban. Ningún miembro, excepto Feynman, había abierto el libro para verificar que el contenido existiera. Como escribió Feynman en ¿Está usted de broma, señor Feynman? Todo el sistema fue diseñado para evitar el juicio independiente, no verificar nada, confiar en la autoridad. Era un fraude intelectual disfrazado de educación. Esta es la segunda forma en que la educación destruyó tu cerebro. La abdicación de la verificación. El sistema no solo falló en enseñarte a verificar afirmaciones de forma independiente, te entrenó activamente para no hacerlo. Castigaba la verificación y recompensaba la obediencia. Cada vez que un maestro te decía, la investigación de Harvard muestra, sin enseñarte a examinar la metodología por ti mismo, te entrenaba para adorar las credenciales en lugar de la evidencia. Y cada vez que te penalizaban por cuestionar el libro de texto, te enseñaban que la verificación es una falta de respeto.
Cada vez que te recompensaban por citar autoridades en lugar de probar afirmaciones, destruían tu capacidad de pensar de forma independiente. Al graduarte, habías aprendido perfectamente. Verifica las credenciales, confía en los expertos, no verifiques nada. Esto no era pereza, era un entrenamiento sistemático. Y explica tus limitaciones actuales. ¿Por qué crees los consejos de gurús de negocios sin probar si realmente funcionan para ti? Fuiste entrenado para confiar en las credenciales por encima de los resultados. El gurú tiene un libro superventas y muchos seguidores. Ese es el chequeo de credenciales. Si el consejo produce resultados cuando lo aplicas, nunca aprendiste a verificar eso. ¿Por qué aceptas las conclusiones de estudios porque provienen de universidades prestigiosas sin examinar si la metodología era sólida? Fuiste entrenado para que la verificación fuera trabajo de otros expertos, no tuyo. La universidad tiene un alto ranking. La revista es revisada por pares. Chequeo de credenciales completo. Si el estudio realmente prueba lo que afirma, fuiste entrenado para no preguntar. ¿Por qué dices "los expertos dicen" en las discusiones en lugar de "lo probé y encontré"? Fuiste entrenado para que citar a la autoridad ganara debates. Comprender y verificar por ti mismo nunca fue recompensado. De hecho, a menudo era castigado como cuestionar al maestro. La reparación es incómoda porque requiere admitir cuánto aceptas actualmente sin verificación. El método de Feynman. Cuando alguien cita a una autoridad, pregunta: ¿cuál es la evidencia real? Cuando un experto hace una afirmación, pregunta: ¿puedo verificar esto yo mismo? Cuando una credencial te impresiona, pregunta: ¿qué puede demostrar realmente esta persona? Tu educación te enseñó que esto era una falta de respeto. Feynman demostró que era el único camino hacia la comprensión genuina. En Los Álamos, se hizo famoso por abrir cerraduras y cajas fuertes, no por malicia, sino para probar que las medidas de seguridad que las autoridades afirmaban eran perfectas, tenían fallas obvias que cualquiera podía explotar. Cuando los físicos afirmaban que ciertos cálculos eran imposibles, él los hacía usando diferentes métodos. Cuando los libros de texto presentaban ciencia establecida, él verificaba si realmente predecía las observaciones con precisión. Esto no era arrogancia, era higiene intelectual básica, el tipo que los niños de 5 años practican naturalmente antes de que la educación se lo quite. Pero la destrucción va más allá, porque incluso los estudiantes que de alguna manera mantuvieron la conexión con la realidad y los hábitos de verificación, se enfrentan al tercer mecanismo, el que mató por completo el pensamiento original. MIT, 1939. Richard Feynman llega como estudiante de pregrado, un chico brillante de Queens, talentoso en matemáticas. Sus compañeros de clase son igualmente talentosos. Muchos tienen coeficientes intelectuales más altos. Varios seguirán carreras académicas exitosas. Pero en 5 años, Feynman estará resolviendo problemas en Los Álamos que físicos décadas mayores no pueden ni tocar. La diferencia no era la inteligencia, el talento o la ética de trabajo. La diferencia era lo que hacía con su tiempo cuando nadie lo observaba. Mientras sus compañeros de clase optimizaban para las calificaciones, estudiando exactamente lo que los profesores querían, memorizando exactamente lo que los exámenes requerían, centrándose por completo en obtener notas perfectas, Feynman mantenía un cuaderno, no para apuntes de clase, sino para problemas que nadie asignaba, para preguntas que no tenían respuestas correctas al final del libro de texto, para la física por la que sentía una curiosidad genuina, pero que no aparecería en ningún examen. Derivaba fórmulas desde cero para ver si el método del libro de texto era realmente el mejor método o simplemente el método estándar. Inventaba diferentes notaciones para ver si revelaban patrones que la notación convencional ocultaba. Resolvía problemas de la manera incorrecta, de la manera ineficiente, para entender por qué funcionaba la forma del libro de texto. Sus profesores pensaban que esto era estúpido. ¿Por qué derivar una fórmula tú mismo cuando el libro de texto ya la proporciona? ¿Por qué explorar métodos alternativos cuando el examen evalúa el método estándar? ¿Por qué perder el tiempo en la curiosidad cuando las calificaciones recompensan la eficiencia? Pero la ineficiencia de Feynman construyó algo que las escuelas no pueden medir y no valoran:
una comprensión que genera nuevo conocimiento en lugar de simplemente recitar conocimiento antiguo. Para cuando llegó a Los Álamos a los 24 años, Feynman podía abordar problemas que los físicos senior no podían resolver. No porque supiera más fórmulas, sino porque mientras ellos conocían las respuestas correctas a problemas conocidos, él entendía los principios lo suficientemente bien como para generar enfoques para problemas desconocidos. Como explicó más tarde en ¿Está usted de broma, señor Feynman?, al discutir su enfoque para resolver problemas. Tenía una caja de herramientas diferente. Todos los demás aprendieron las herramientas estándar y las usaron eficientemente. Yo construí mis propias herramientas desde cero. Eso significaba que cuando un problema no encajaba con las herramientas estándar, yo podía crear otras nuevas. Ellos no. Tus maestros destruyeron esta habilidad en ti. Este es el tercer mecanismo, la sustitución de la curiosidad. La educación reemplazó sistemáticamente tu curiosidad exploratoria natural con una obediencia dirigida a objetivos. El cambio de motivación parece pequeño, el daño cognitivo es catastrófico. Cada vez que te recompensaban por encontrar la respuesta correcta rápidamente, en lugar de explorar el problema profundamente, te entrenaban para optimizar el rendimiento en lugar de la comprensión. Cada vez que penalizaban los métodos ineficientes, incluso cuando esos métodos construían una comprensión más profunda, te entrenaban para que el objetivo fuera la calificación, no el conocimiento. Cada vez que te hacían sentir estúpido por tener curiosidad sobre algo que no estaba en el examen, te entrenaban para matar tu curiosidad natural y reemplazarla con una obediencia estratégica. Los niños exploran porque son curiosos. Los estudiantes estudian porque necesitan la calificación. El cambio parece natural. En realidad, es devastador. La curiosidad genera comprensión porque sigue la lógica natural del tema. Exploras lo que realmente te interesa, lo que significa que prestas atención, haces conexiones, recuerdas detalles. La obediencia genera rendimiento porque sigue la lógica artificial del examen. Estudias lo que te dicen, lo que significa que estás optimizando para la medida de éxito de otra persona, no para tu propia comprensión. Esto desarrolla capacidades mentales completamente diferentes. La curiosidad pregunta, ¿qué pasa si lo intento de otra manera? La obediencia pregunta, ¿qué quiere el maestro? La curiosidad construye una comprensión flexible que se transfiere a nuevos problemas. La obediencia construye un rendimiento rígido que falla en el momento en que cambia el formato del examen. La curiosidad crea premios Nobel que pueden generar nuevo conocimiento. La obediencia crea profesionales acreditados que solo pueden aplicar el conocimiento existente. Y las escuelas son muy buenas matando la curiosidad y entrenando la obediencia. Han tenido práctica. Esto explica por qué ahora tienes dificultades de maneras que no podías articular. Cada vez que empiezas a aprender algo nuevo e inmediatamente preguntas, ¿cuál es la forma más rápida de dominar esto? Estás usando el pensamiento dañado que la educación instaló. La curiosidad natural no optimiza la velocidad, explora para comprender, pero fuiste entrenado para optimizar la calificación, la certificación, la credencial, la medida externa, no para una comprensión genuina. Cada vez que juzgas tu aprendizaje por métricas externas, certificaciones obtenidas, cursos completados, credenciales acumuladas, en lugar de por lo que realmente puedes crear o explicar a otros, es el mismo mecanismo. Estás midiendo la obediencia, no la comprensión. Pero la obediencia era todo lo que la escuela te enseñó a valorar. Cada vez que abandonas un tema porque no ayudará a tu avance profesional, aunque tengas una curiosidad genuina por él, estás dejando que los patrones de pensamiento destruidos te controlen. Fuiste entrenado para que el aprendizaje sin un uso fuera un desperdicio, que la curiosidad sin relevancia profesional es infantil, que la exploración sin recompensa externa es ineficiente. El hecho de que esto suene normal, aprender algo sin un uso te suena raro, prueba lo profundamente que te rompieron el cerebro. Los niños de 5 años no piensan así. Exploran porque son curiosos. Punto. Sin cálculo de avance profesional, sin acumulación de credenciales, sin optimización de eficiencia. Solo pura curiosidad siguiendo el interés natural. Luego comienza la escuela, y en una década,
ese mismo ser humano no explorará nada a menos que ofrezca una recompensa externa. La reparación requiere hacer algo que parece ridículo debido a lo dañado que se ha vuelto tu pensamiento. El método de Feynman. Elige un tema por el que sientas una curiosidad genuina, pero que no ofrezca absolutamente ninguna ventaja profesional. Ninguna línea en tu currículum, ninguna certificación, ningún desarrollo profesional, solo pura curiosidad. Explóralo sin otro objetivo que la comprensión. Lee sobre él no para dominarlo rápidamente, sino para ver qué es interesante. Resuelve problemas no para obtener la respuesta correcta, sino para ver qué sucede cuando pruebas diferentes enfoques. Toma notas no para estudiar para un examen, sino para reflexionar sobre las confusiones. Esto reconstruye la capacidad de pensamiento que la educación destruyó. La capacidad de seguir la curiosidad donde quiera que te lleve. La capacidad de valorar la comprensión por encima de las credenciales. La capacidad de pensar en lugar de actuar. Tu costosa educación nunca te enseñó esto. Enseñarlo requeriría admitir que las credenciales no equivalen a competencia, que las calificaciones no miden la comprensión, que todo el sistema optimiza para el resultado incorrecto. Las escuelas producen graduados que pueden aprobar exámenes, pero no pueden pensar. Feynman demostró que podías hacer lo contrario. Pensar profundamente mientras tratabas los exámenes como efectos secundarios triviales. El sistema lo odió por ello, pero ganó un premio Nobel mientras la mayoría de sus compañeros de clase, mejor acreditados, permanecieron en el anonimato. Cuando combinas los tres mecanismos, desconexión de la realidad, abdicación de la verificación y sustitución de la curiosidad, obtienes lo que las escuelas orgullosamente llaman educado, desconectado de la realidad. Puede recitar definiciones, pero no puede aplicarlas a fenómenos observables. Adorando la autoridad. Puede citar expertos, pero no puede verificar afirmaciones de forma independiente. Optimizando para la obediencia. Puede aprobar exámenes, pero no puede generar comprensión original. Esto es lo que certificó tu título. No que puedes pensar, sino que puedes actuar. No que entiendes, sino que puedes obedecer. No que puedes crear nuevo conocimiento, sino que puedes recitar conocimiento antiguo con precisión. Y esto explica todo lo que no pudiste entender de ti mismo después de graduarte. ¿Por qué olvidas los libros inmediatamente después de leerlos? Fuiste entrenado para memorizar para el examen, no para conectar con la realidad. Una vez que el examen termina, los símbolos se evaporan porque nunca significaron nada. ¿Por qué tienes credenciales pero careces de confianza? Fuiste entrenado para actuar para los evaluadores, no para verificar por ti mismo. Realmente no sabes si entiendes porque nunca aprendiste a verificar de forma independiente. ¿Por qué puedes reconocer un buen trabajo, pero no puedes crearlo tú mismo? Fuiste entrenado para identificar lo que las autoridades aprueban. No, para construir desde los primeros principios. Reconocimiento y creación son habilidades completamente diferentes. ¿Por qué te sientes como un fraude intelectual a pesar de años de educación? Porque lo eres. La educación te enseñó a fingir comprensión de manera convincente. Nunca te enseñó la comprensión real, y una parte de ti lo sabe. Nada de eso fue tu culpa. Tu cerebro funcionaba perfectamente antes de que intervinieran. Cada niño pregunta ¿por qué? Constantemente. Prueba todo. No confía en nada sin evidencia. Explora porque es curioso, no porque alguien le dará una estrella dorada. Luego comienza la educación. 12 años de entrenamiento sistemático. Deja de preguntar ¿por qué? El maestro lo dijo, por eso. Deja de probar afirmaciones. Confía en el libro de texto. Deja de seguir la curiosidad. Concéntrate en lo que está en el examen. Reemplaza el pensamiento con la actuación. Reemplaza la comprensión con la obediencia. Reemplaza la curiosidad natural con la obediencia estratégica. Para cuando te gradúas, tus habilidades de pensamiento naturales han sido sistemáticamente destruidas y reemplazadas por comportamientos de rendimiento que parecen pensar para las personas que no conocen la diferencia, pero que en realidad no son pensar en absoluto. Feynman escapó a esto porque lo reconoció temprano. Vio a sus compañeros de clase convertirse en actores y se negó a unirse a ellos.
Mientras ellos optimizaban para las calificaciones, él optimizaba para la comprensión. Mientras ellos memorizaban lo que decían las autoridades, él verificaba personalmente. Mientras ellos estudiaban lo que sería evaluado, él exploraba lo que le causaba curiosidad. El sistema lo castigó repetidamente por ello. Los profesores le decían que estaba perdiendo el tiempo. Los compañeros le decían que estaba siendo ineficiente. Los administradores le decían que era arrogante por cuestionar los libros de texto. Pero en 1965 ganó el Premio Nobel de Física, y en su discurso de aceptación dijo algo por lo que el establishment educativo todavía no lo ha perdonado. La esencia de la ciencia es dudar, cuestionar, permanecer escéptico hasta que lo hayas verificado personalmente. Pero la educación recompensa lo contrario. Recompensa la certeza, la aceptación y la obediencia. Eso no es ciencia, eso es religión. No necesita sus credenciales, no necesita su permiso, no necesita su aprobación. Necesitas reconstruir lo que destruyeron, conexión con la realidad. No aceptes conceptos hasta que puedas predecir resultados reales con ellos. Verificación independiente. No confíes en las autoridades hasta que hayas verificado la evidencia por ti mismo. Exploración impulsada por la curiosidad. No estudies solo lo que es útil, explora lo que te interesa. Estas no son técnicas avanzadas para genios. Son funciones cognitivas básicas que todo niño de 5 años tiene naturalmente. La educación te las quitó. Ahora sabes cómo reconstruirlas. La reparación comienza con la comprensión de que el daño no fue tu culpa. El sistema fue diseñado para producir exactamente este resultado. Actores obedientes que suenan educados pero no pueden pensar. Coleccionistas de credenciales que pueden citar autoridades pero no pueden verificar afirmaciones. Examinados que pueden identificar respuestas correctas pero no pueden generar comprensión original. Nunca se suponía que aprendieras a pensar. Se suponía que aprendieras a obedecer mientras parecías inteligente. Ahora conoces la diferencia. La destrucción que Feynman documentó no fue accidental. Las escuelas no fallan en enseñar a pensar, entrenan con éxito la obediencia. Hay una diferencia. Una produce ciudadanos que cuestionan, la otra produce ciudadanos que obedecen. Adivina cuál prefieren las instituciones. Y entender esa diferencia, realmente entenderla, explica todo con lo que has luchado. No fue tu inteligencia, no fue tu ética de trabajo, no fue tu dedicación, disciplina o enfoque. Fue que las habilidades de pensamiento naturales de tu cerebro fueron sistemáticamente destruidas y reemplazadas por un teatro de rendimiento. Y nadie te lo dijo. Te dieron un título y te enviaron al mundo. Y no podías entender por qué aún te sentías incompetente a pesar de todas esas credenciales. Porque las credenciales probaban que podías actuar. No probaban nada sobre la comprensión. Pero este mecanismo, la educación destruyendo el pensamiento natural, opera en más lugares que solo las aulas. La misma lógica explica fallas catastróficas en toda la sociedad. ¿Por qué el consenso de expertos a menudo produce peores resultados que el sentido común? ¿Por qué las credenciales se correlacionan inversamente con el pensamiento original? ¿Por qué las instituciones más educadas cometen los errores más devastadores? Feynman vio este patrón en todas partes donde miraba, desde departamentos de física universitarios que no podían resolver problemas que aficionados curiosos podían manejar, hasta agencias gubernamentales que ignoraban evidencia obvia porque contradecía posiciones oficiales. Hasta laboratorios de investigación corporativos, donde científicos acreditados no producían nada, mientras manitas sin credenciales inventaban el futuro. Misma destrucción, mismo reemplazo del pensamiento por la actuación, misma optimización de las credenciales sobre la competencia. Él documentó un método que expuso estos sistemas y reconstruyó la comprensión genuina. No aprender más rápido, no memorizar mejor, sino revertir el daño cerebral específico que causó la educación. La misma técnica que le ayudó a reconstruir la física desde cero. El mismo enfoque que le permitió humillar a ingenieros de la NASA con décadas más de experiencia. La misma lógica que le valió un premio Nobel mientras físicos mejor acreditados permanecían olvidados. Ese método no era complicado. Era simplemente lo opuesto a todo lo que enseñaron las escuelas.